Al otro lado de la muerte. Mi nombre es Tomás y quiero compartirles una experiencia que viví hace un par de años. Yo desde nacimiento he sufrido de problemas en el corazón. Eso me dificultó mucho poder llevar una vida común como la de la mayoría de los niños de mi entorno. Y por lo costosa que sería una cirugía para solucionar ese problema, tuve que esperar hasta cumplir la mayoría de edad para que así mi padre, con mucho esfuerzo y sacrificio, pudiera ahorrar lo suficiente para pagar aquella operación. Yo tenía mucho miedo por el riesgo que representaba aquella cirugía, pero también estaba un tanto resignado a que a causa de esa enfermedad, desde niño, ya estaba condenado a vivir una vida corta. Así que, ¿ya qué más daba? Y aquella noche de la cirugía, debía arriesgarlo todo. Era vivir mejor o definitivamente morir en aquella fría y oscura sala de quirófano. Esa noche caía una tormenta. Hacía frío. Y por la ventana entraba la luz de los relámpagos. Parecía que, afuera, un apocalipsis se había desatado. O quizá era el reflejo de la lucha interna de miedos y fortalezas que estaba yo llevando dentro de mi ser. Bien dice la metafísica que como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera. Y yo solo me asomaba a la ventana contemplando lo que podría ser mi último vistazo al mundo. Respiré hondo y asumí que ya no era tiempo de pensar en esas cosas. En un par de minutos vendrían los médicos por mí para llevarme al quirófano. Con miedo tomé un rosario y lo apreté fuerte con mis manos, mientras que suplicaba a Dios que me ayudara a salir con vida de la operación. Yo tenía muchos sueños que quería experimentar y hacer realidad. De verdad, quería vivir. Pronto fui llevado al quirófano y me fue colocada la anestesia. Y en cosa de segundos vi cómo todo a mi alrededor se fue desvaneciendo hasta que perdí completamente la conciencia. No sé cuánto tiempo habría pasado, pero desperté. Había un sonido estático que me aturdía, era muy molesto, y yo veía a mi alrededor a los médicos que se movían con desesperación, y traté de moverme y levantarme, lo cual pude hacer sin problemas, y lo que venía no lo podía creer. Estaba yo viendo la escena en ese quirófano, en la cual los médicos trataban de resucitarme, y yo gritaba con desesperación que me ayudaran, pero ellos no me podían escuchar por más que yo insistía. Y yo desesperado veía cómo las cosas alrededor de la habitación comenzaban a desaparecer, y una extraña oscuridad envolvía lentamente todo lo que en la sala se encontraba. Y de pronto, fue como si mi alma hubiese sido trasladada a otro lugar. Ahora, estaba yo en un pasillo oscuro. Había una luz muy débil y de tonalidad rojiza, y múltiples voces de personas que agonizaban sonaban en todas direcciones, como si almas vagabundas de mucha gente estuvieran atrapadas en aquella oscuridad. Y yo trataba de caminar y de moverme en aquel espacio extraño, y mis pasos se volvían cada vez más pesados. Tenía yo la sensación de estar caminando sobre una especie de lodo que era pegajoso y hacía que mis pies se hundieran cada vez más y yo me sintiera atascado en aquello. Y pronto agotado caí, y aquella masa espesa oscura me tragó, y por instantes no supe de mí. Momentos después me hallaba yo caminando nuevamente sobre un terreno seco, completamente plano,
Era como estar en un desierto o en una tierra muerta. Yo caminaba descalzo y la arena era muy caliente, al grado que quemaba mis pies. Además, había espinas, huesos y restos humanos esparcidos por todas partes, como si aquello hubiera sido el lugar de alguna catástrofe de dimensiones impensables. Y el cielo rugía con relámpagos rojizos, como si la voz del mismo demonio estuviera reclamando aquellas tierras como suyas, y una extraña ceniza polvosa flotaba en el aire. Yo no comprendía cómo es que estaba mi alma cambiando de escenarios. Yo me sentía completamente en el infierno y preocupado porque estaba yo teniendo aquellas extrañas visiones. Es como si mi alma estuviese vagando a través de la oscuridad de la conciencia universal. Y de eso ya habían hablado algunos autores, y de cierta forma ahora yo lo estaba experimentando. Lo estaba sufriendo. Todas aquellas memorias humanas guardadas desde los albores del tiempo y del espacio estaban presentes ante mí. Yo seguía avanzando por aquel desierto en busca de una explicación, de una respuesta que me dijera cuál era la finalidad de estar ahí. Y pese a que percibía el miedo, es como si no lo pudiera sentir. Y en un instante del cielo se abrió un portal que comenzó a atraer y destruir todo lo que en aquel lugar existía, incluido yo, quien en pocos segundos fui elevado en el aire y llevado hacia aquel vórtice en el cual perdí la conciencia nuevamente. Instantes después, me hallaba yo flotando dentro de un túnel y dirigiéndome lentamente hacia una destellante luz. Mi cuerpo vagaba desnudo y libre, como si fuera el de un astronauta en el espacio, y una sensación cálida me invadía. Eso me tranquilizaba, pero aún así sentía miedo de que aquellas visiones o aquella pesadilla no terminara y me llevase a pasar la eternidad repasando aquellos escenarios que asemejaban al más hostil infierno. Pronto entré en aquella brillante luz y me veía yo a mí mismo muy diminuto, y ante mí había una membrana gigantesca, transparente. La tenue y rojiza luz de aquel entorno dejaba ver dentro de aquella membrana a lo que parecía ser un feto de un bebé en desarrollo. Lo observaba yo impresionado. Podía ver la sangre que corría por sus venas y sus órganos internos con claridad, los cuales a través de su transparente piel se podían ver. Aquel era un ser lleno de vida, y podía yo ver y contemplar el mágico proceso de la creación de nuestra existencia humana. Era como si en ese momento no existiera el tiempo, como estar suspendido en el centro de la eternidad, y una sensación pacífica me invadía mientras contemplaba cómo el código más profundo y complejo de la naturaleza le daba forma a aquel ser. Pero aquella calma se perdería, porque se podían escuchar voces, sí, voces que yo reconocía. Eran las voces de mis padres, y ellos discutían sobre algo, estaban peleando. Eso me hacía pensar que yo era aquel ser que se encontraba en desarrollo. Estaba observando mi propia creación, y comencé a preocuparme porque el feto ante mí se comenzaba a alterar de escuchar aquella discusión. Y su pequeño corazón aún débil comenzaba a palpitar a un ritmo mucho más acelerado del que podía soportar. Parecía que estaba a punto de reventarse. Y mientras tanto en el exterior, algo preocupante ocurría, pues las voces parecían estar asustadas. Había mucho movimiento y el feto se sacudía hacia un lado y hacia otro. Y de pronto, una potente luz nos invadió.
y un túnel se abrió ante nosotros, ante el cual el feto y yo fuimos lentamente arrastrados, y yo comenzaba a sentir cómo algo dentro de mí se aceleraba, y una sensación de miedo me invadía. Aquel sentir me superaba, era más grande que yo. Es como si de pronto todas las partículas de mi ser fuesen a desprenderse en una instantánea y gigantesca explosión de grandes magnitudes. Y yo trataba de gritar desesperadamente, pero no podía. Y en un instante, a la velocidad de la luz, fui arrastrado hacia aquella brillante luz hasta verme consumido completamente por esta. Lo que vi después fue una habitación de hospital. Había médicos alrededor mío y expresaban cierto alivio de verme, y creo que yo también, porque sentía una mezcla de horror con alegría y alivio. Mi corazón latía de una manera vertiginosa y yo miraba callado y con suspenso todo lo que a mi alrededor se encontraba. Posterior a eso, me di cuenta que me encontraba sano y con vida dentro de una habitación de hospital, recuperándome de la cirugía. Y según me cuentan mis familiares, es que después de la operación fui llevado a terapia intensiva y después trasladado a una habitación. Y en esta hubo algunas complicaciones, las cuales me llevaron a perder la vida un par de minutos, tiempo en el cual fue que viví todas aquellas extrañas visiones aterradoras, y también aquella visión en la que yo estaba en el vientre de mi madre, donde pude claramente recordar el origen de mi enfermedad. Pues bien se dice que los bebés dentro del vientre materno perciben y reciben todo el daño del exterior. Y también se conoce que hay miles de personas que experimentan lo que se conoce como SMs, o experiencias cercanas a la muerte. Se dice que en estas tenemos una pequeña prueba de la existencia de un mundo posterior a la vida, tal y como yo lo viví en ese fragmento de tiempo en que estuve muerto. Y podría afirmar que pude conectarme con algo superior y reencontrarme conmigo, y sobre todo, en el momento en que volví a nacer. Debo decir que me alegra estar vivo y tener gente que amo a mi alrededor, y también que me aterra pensar en los misterios que existen post-mortem. Más aún, sigue siendo incierto y no nos queda más que enfrentar nuestro destino y nuestra cita con la muerte en el momento en que tenga que ocurrir nuestra trascendencia al otro lado de la muerte. Si te ha gustado la historia, te pido me apoyes con un me gusta y un comentario. Quiero saludar a Brian Montufar y a su familia que siempre nos escuchan. Un abrazo con cariño de parte de toda la comunidad. También recuerden enviarme sus experiencias al correo en la descripción. Y sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.